tenemos, digamos, la posibilidad, por así decir, de que al esófago estar mucho más cerca del corazón y no interponerse un medio gaseoso, como es la mínima cantidad de aire que puede llegar a haber entre el transductor y la piel, que es la que nosotros sacamos con el gel, y aparte de eso, digamos, todo el resto de los tejidos, el pulmón mismo, podemos llegar a mejorar, por así decir, aumentar la frecuencia de los transductores y en base, digamos, a perder penetración porque no la necesitamos. Entonces los planos van a ser menos heterogéneos, va a estar todo más cerca, no se va a interponer aire como habitualmente se interpone en la ecocardiografía transtorácica, y entonces, digamos, esa va a ser la utilidad. ¿Me escuchan bien? Sí, 10 puntos. Perfecto. Eh, y entonces, bueno, con esto se empezó, a ver, ya estaba, digamos, la ecocardiografía y los aparatos de ecocardiografía, si bien estaban comenzando, pero en realidad a principios de la década del 70 comenzó la implementación del estudio de ecografía por transesofágico, pero con el Doppler continuo, porque lo primero que hicieron fue medir flujos en intraquirúrgico. Entonces, digamos, la primera aplicación por ahí fue, o el primer trabajo fue cuando empezaron a medir flujos, sobre todo a calcular gasto cardíaco por Doppler continuo. Después, en la misma década del 70, bueno, se incorporó el modo M, que lo que se hacía con modo M básicamente es ver función ventricular. Ya vamos a ver de qué forma podemos llegar a ver en qué cortes. Hoy en día no lo usamos. Por ahí en quirófano a lo mejor el cirujano nos puede llegar a pedir que le estimemos la función ventricular y ya vamos a ver por ahí en qué plano, qué elegimos para ver la función ventricular, aunque siempre sigue siendo algo muy subjetivo la estimación de la función ventricular. Después en el año 78, digamos, fue cuando los japoneses introdujeron el transductor, digamos, y obtuvieron la imagen bidimensional a través de un endoscopio rígido. Imagínense lo que habrán sido las condiciones de este tipo de estudios. Después ya, poquito después ya comenzaron, en realidad cuando hubo una gran modificación en todo lo que es el efecto piezoeléctrico, lo que es el tipo de cristales y demás. Antes había transductores que se llamaban mecánicos, o sea que hacían vibrar, por así decir, los cristales de cuarzo para emitir el ultrasonido de otra forma, y por lo tanto eran más voluminosos. O sea, después vino el transductor montado a nivel del endoscopio, que obviamente es una sonda como la que usamos hoy en día o la que se usa para la endoscopía, que eso realmente ayudó mucho. Después en el 80 aparecieron ya trabajos más por así decir, elaborados respecto de las caracterizaciones anatómicas, reparaciones de cirugía, o sea, reparaciones valvulares por cirugía, etc. En el 82 se hizo el primer meeting en Alemania de ecocardiografía transesofágica, y después atravesó una década donde en realidad lo que se hizo fue mejorar, por así decir, la calidad de la obtención de la imagen y sobre todo mejorar los planos. Porque antes, digamos, o sea, en los inicios, digamos, se veía en un solo plano, o sea, a 0 grado o en un plano modificado, pero no se podía cambiar, lo único que se podía hacer es movimiento con la sonda. Después ya, al final de la década del 80, los japoneses mismos también vieron la posibilidad, digamos, de poder, con la introducción de la sonda, obtener, digamos, dos planos. Es como si nosotros cuando hacemos un ecocardiograma pudiésemos cambiar y al mismo tiempo ver un plano que esté a 90 grados del que estamos utilizando en ese momento. Y luego apareció la sonda multiplanar, que en realidad la sonda multiplanar, o de hoy en día, lo que tiene es un componente mecánico que hace girar ese transductor, esos cristales, ese transductor lineal, que es en realidad, porque es lineal, no es sectorial, y es digamos, lo que tiene la capacidad que mecánicamente hacerlos girar y obtener la imagen, digamos, en cambiar el corte sin que uno pueda rotar. O sea, sería lo que nosotros hacemos cuando rotamos la mano, cuando estamos haciendo un transductor con el transductor transtorácico. El multiplanar, digamos, lo que haría es rotar el plano de corte de la misma forma que nosotros rotamos con la mano en un corte para ver otras estructuras. Después, a fines de la década del 80, aparece lo que es la reconstrucción 3D y
la posibilidad de poder obtener imágenes sectoriales, o sea, en vez de imágenes lineales en 2 dimensiones, aparece la posibilidad de obtener un barrido, o sea, como si fuese una pirámide de información, con la cual el equipo, antes, digamos, en su momento, cuando aparecieron los primeros trabajos, era mostrado como una reconstrucción y demás, y que bueno, después fueron elaborando. Son obviamente transductores distintos, son transductores más voluminosos. También existe la ecocardiografía 3D en transtorácico, aunque no tiene por ahí tanta aplicación como en transesofágico, porque transesofágico se nutre justamente de lo que hablábamos hoy, de que tiene mayor sensibilidad en el sentido de que utiliza frecuencias más altas, ya que no necesita penetración. Y justamente, bueno, se empezaron a desarrollar otras matrices de transductores y demás, con muchos más cristales, como es el caso de la aportación de al menos 2500 cristales en la ecocardiografía 3D, cosa que no es lo mismo que en 2 dimensiones. De todas maneras, en el mundo hoy por hoy, si bien tiene su aplicación la ecocardiografía en 3D, cuando uno hace un transesofágico, el primer estudio, o mejor dicho, el primer recurso a utilizar es justamente la sonda bidimensional multiplanar. Multiplanar, ya no quedan monoplanares, no se usa eso porque no, ya las que había ya se han roto, digamos, y no se siguen produciendo en monoplanar. Y por último, digamos, como la evolución a eso, y lo último que han presentado hace escasos años, poquito antes de la pandemia, es una manera, por así decir, de renderizar o de transformar esa misma imagen 3D desde el punto de vista, o mejor dicho, usando inteligencia artificial, y es lo que se llama la transiluminación. Si ustedes colocan en el buscador transiluminación y ecocardiograma 3D, digamos, lo que les va a aparecer justamente van a ser imágenes mucho más nítidas o más elaboradas, o por así decir, más dedicadas a lo que ustedes quieren ver, de acuerdo a la transiluminación, que en realidad no es transiluminar nada, simplemente es hacer un renderizado de lo que están viendo en la foto y hacer como si yo lo estuviera viendo desde adentro de la cavidad, como si fuese, digamos, una realidad virtual. Y entonces eso me lo muestra, digamos, un poco, podríamos decir, más elaborado, más detallado, como por ejemplo acá estamos viendo la entrada a la orejuela, parece como que estuviésemos dentro de la aurícula izquierda, o estos puntos acá de esta prótesis valvular, o como es este caso también de este corte de la válvula mitral. Entonces, lo último que hay en ecocardiografía transesofágica es el 3D transiluminado. No es lo que más hay ni lo que más se use, esto es ya directamente, esto lo hace un software distinto que el 3D común, que lo hace, digamos, sí, un software, pero también el transductor. Esto solamente es una modificación a las imágenes, a las imágenes del 3D. El 3D también permitió por ahí evaluar muy bien ciertas conformaciones del plano del anillo mitral, aunque ya esto había sido descrito antes, pero de la forma en silla de montar, de cómo es la tienda que forma con el aparato subvalvular, etcétera. Todas cosas que por ahí ayudaron a elaborar o a rever ciertos conocimientos que había y que gracias al 3D, digamos, se pudieron mostrar mejor. El 3D en realidad la mayor utilidad, yo creo, es en los procedimientos y sobre todo para mostrarle, digamos, a otras personas a otros especialistas, que puede ser el cirujano, que puede ser el hemodinamista, cuando hay que cerrar un leak, cuando hay que suturar una válvula, incluso muchas veces también cuando hay que calcular volúmenes y fracción de eyección. Bueno, digamos, esa es la utilidad del 3D, ¿sí? El efecto volumétrico que se puede ver en 3D del color, más todo lo que se le puede agregar a eso de acuerdo a los software, pero básicamente, sobre todo, digamos, lo que quiero remarcar que la ecocardiografía en 2D sirve para todo, en 2D, más el continuo, más el color y más el pulsado, y que bueno, el 3D justamente sirve para cosas muy puntuales y sobre todo cuando yo tengo que guiar a otra persona y demostrarle justamente en qué lugar está, a otra persona que está ciega, como es un hemodinamista o como es un cirujano. La sonda que utilizamos, bueno, hoy decíamos un poco que se parece cada vez más, ¿no es cierto?, al fibroscopio que utiliza la gente de gastroenterología. Hay sondas más rígidas y otras más flexibles. Generalmente las japonesas son más flexibles, las de los Toshiba generalmente.
No, yo también lo perdí. ¿Vos me escuchás ese? Ah, entonces Germán. ¿Vos le estás mandando? Dale, ahí le mando. Germán, no te estamos escuchando, si vos no escuchás a nosotros. Chicos, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Perfecto. ¿Dónde quedamos? Ah, perfecto. Perfecto. O sea, ¿me escucharon lo que hablamos de transiluminación, estas imágenes? Bien, perfecto. Bueno. Esperen que comparto. Ahí se ve la pantalla compartida. ¿Bien? Bien, bueno. Sí, avísenme, por favor, ni bien o me hacen sonar el teléfono. Yo llamé, pero justamente me estaban llamando a mí ustedes también. Ahora sí te... ¿Me escuchan? Listo, saqué el video, pero no, es el problema, tengo problema, no sé por qué la cámara deja de funcionar el micrófono, me parece. Bueno, decíamos entonces, actualmente usamos la que tenemos en el sanatorio, es una de las ondas más rígidas, pero por ahí es más estable, en el sentido de que por ahí responde mejor a las maniobras que hace uno, pero hay que tener mucho cuidado justamente por todo tipo de complicaciones que puede llegar a ocurrir. Y ya vamos a ver que tiene distintos comandos la sonda. Básicamente, esta rueda acá que sirve para hacer movimientos de flexión o de retroversión. Después tiene una por dentro que es más chiquita, que es para hacer movimientos de lateralización. Y después lo que es el multiplanar, o sea, la capacidad de cambiar los cortes. Eso lo hace mecánicamente, digamos, pero por dentro y no significa ningún movimiento de nada. O sea, nosotros no lo percibimos exteriormente en la sonda cuando queremos cambiar el plano de corte. Sí cuando nosotros hacemos movimientos físicos de la sonda. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien. Estamos. Este es el gráfico de la sonda que tenemos nosotros, lo que les decía, una rueda El- pequeña para hacer movimientos de lateralización, una rueda un poquito más grande para hacer movimientos de flexión o retroflexión, y estos son los botoncitos que hacen que cambie el plano de corte, pero que físicamente uno no lo ve. Lo que hace es justamente hacer una rotación de acuerdo a cómo uno está cortando. Recordemos que la rotación, digamos, entre 0 y 180 grados, o sea, entre 0 y 180 a 180 vamos a ver lo mismo que a 0 grados, pero en espejo. Es como si rotamos el transductor del transtorácico. Germán, eso sería la media luna, esa que vemos que va como un
la mayoría de los equipos tienen medialunas distintas y que por ahí te hacen perder. Lo importante es que cuando vos la ves bien horizontal, digamos, estás a lo más posible, a lo más cercano a 0 grados, y cuando lo ves vertical estás así a 90 grados. Pero la del equipo nuestro es bastante claro cuando, digamos, marcándote los grados, pero hay veces que hay equipos que no son tan claros. Les digo por las dudas. Siempre igualmente hay que tratar de ubicarse, por así decir, de acuerdo a lo que también uno ve, obviamente siempre de ayuda, pero bueno, lógicamente por ahí podemos llegar a estar evaluando una cardiopatía congénita y a lo mejor podemos llegar a no darnos cuenta justamente desde qué punto, dónde estamos parados, por así decir. Y recordemos que anatómicamente, cuando vamos a introducir, digamos, la sonda, tenemos que prestar atención ya desde los labios del paciente, cómo están. Vieron que por ahí usamos el mordillo. El mordillo sirve, por un lado, para preservar la continuidad de los dedos del operador y que termine el estudio con todos los dedos en su mano, pero por otro lado también para proteger la sonda por una mordida del paciente a la sonda. Y a su vez también, obviamente, tenemos que también preservar las piezas dentarias de los pacientes, la faringe y demás, pero algo fundamental es tener en cuenta de que nosotros a nivel del esófago vamos a tener tres niveles de, podría así decirse, de contracción o de estrechamiento del esófago, que es fisiológico. Uno es acá en el cartílago cricoides, otro es a nivel del arco aórtico, que en más o en menos puede llegar a estar comprimiendo el esófago, y otro es a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bien. Y hay una cosa más agregada acá que yo hincho mucho con esto, porque siempre la prevención de las complicaciones, nosotros tenemos muchos estudios hechos, muchos, yo creo que, digamos, por año se hacen cientos de estudios, y yo creo que yo en lo personal a lo mejor he pasado los 2000, pero es muy importante, cada paciente es un paciente distinto, y justamente es muy importante prevenir, digamos, todo este tipo de cosas, básicamente en lo que es las complicaciones. Y hay justamente esto que remarqué acá, que es el tubo endotraqueal, y que es muy importante cuando nosotros estamos haciendo un estudio a un paciente que está intubado, que puede ser en hemodinamia, puede ser en terapia, etcétera, tener en cuenta el tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque se emplaza a una altura de la tráquea que puede llegar a, por así decir, comprimir también y realizar una impronta en el esófago, y lo conveniente es justamente desinflar el tubo. Es muy importante, digamos, tenerlo en la mano presente de que puede haber, digamos, una restricción, y ese puede ser justamente el tubo endotraqueal. Entonces, ojo, cuando tenemos un paciente intubado, algo de buena práctica es desinflar o pedirle al anestesiólogo que desinfle el tubo. Bien. Y bueno, obviamente las complicaciones ya las vamos a pasar un poquito a enumerar, pero básicamente las más frecuentes siempre son las orogástricas, o sea, las que tienen que ver con el conducto por el cual nosotros vamos a transitar y que vamos a invadir, por así decir. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que desde los labios hacia distal podemos lesionar algo. Si bien los más frecuentes son las lesiones de las piezas dentarias o de los labios, después ya sabemos que, digamos, a nivel de la faringe también podemos llegar a tener complicaciones. Recordemos que hay innumerables casos de hemorragia secundaria a lacerar los pilares de la faringe. Puede haber laceraciones y perforaciones del resto de la faringe, como así también del esófago, que es una víscera hueca, lógicamente. Puedo llegar a determinar un falso pasaje, un divertículo, y obviamente a nivel gástrico, justamente a ese nivel también es importante, porque, digamos, la mayoría de los estudios uno hace una progresión a través de la vista transgástrica, digamos, y puede llegar a lesionar, y sobre todo que nosotros no estamos viendo la anatomía y las variaciones que hay justamente en la constitución entre lo que es corazón, diafragma y fundus gástrico, y justamente uno lo hace a ciegas y no sabe muy bien dónde está apoyado y para dónde está haciendo fuerza. Entonces, mucho cuidado con los movimientos físicos que uno le imprime a la sonda. Hay obviamente complicaciones cardiovasculares, sobre todo arritmias,
hipotensión, muchas veces están dados también en el caso de los anestésicos o de forma refleja, complicaciones respiratorias, en el tema, pues ya vamos a ver, pero que pueden estar dadas, por un lado, por lo que es, digamos, el procedimiento si lo hago con sedación, pero por otro lado, si yo hago una intubación traqueal, digamos, puedo tener un espasmo, sobre todo laríngeo, puedo incluso romper las cuerdas vocales. El tema de las infecciosas todavía es algo, digamos, que está un poco por verse, en el sentido de que por ahí alguien alguna vez ha planteado de que habría que hacer profilaxis antibiótica, sí o no, cuando uno hace un procedimiento a un paciente que tenga una cardiopatía que lo predisponga, digamos, no es tan clara. Y también hay una cuestión térmica, justamente porque recordemos que más allá de que el ultrasonido es inocuo, entre comillas, hay un índice mecánico que siempre lo imprime el ultrasonido. Y ese índice mecánico justamente en el tiempo, digamos, por ejemplo, cuando yo tengo una sonda introducida en un paciente que está en una cirugía, digamos, puede hacer que se sobrecaliente a ese nivel y puede llegar a hacer, digamos, parte de las complicaciones que pueden llegar a ocurrir en la víscera hueca por tener la sonda introducida. Lo que decíamos hoy un poquito, en la primera parte de la faringe también algo muy importante es tener en cuenta los senos piriformes, o sea, yo tengo que tener muy en cuenta que cuando pasé hacia la parte posterior y no va, es muy probable que lo que esté empujando es el seno piriforme. O también que la sonda se pueda haber acodado y esté empujando, digamos, todo lo que es la parte de lo que es la pared posterior de la faringe. O puede pasar también lo que decíamos de la intubación traqueal, y es en el caso de que de que la sonda, digamos, adopte esto. Cuanto más blanda la sonda, por ahí más se puede adaptar a la anatomía del paciente, pero también puede buscar otros caminos, entonces, o sobre todo acodarse. Entonces, yo creo que es un término medio el tema de la conformación de la sonda. Hay algo muy importante acá, que la unión esófago-gástrica, acá justamente donde se da el esófago de Barrett, es un lugar donde ya dijimos hoy que hay una constricción anatómica fisiológica, y es un lugar que, digamos, se predispone sobre todo a las laceraciones. Mucho cuidado con esto, que nosotros obviamente no sabemos dónde estamos y uno entra a ciegas, pero cuando uno deja de ver, digamos, la aurícula izquierda y empieza a ver el seno coronario, ojo, porque justamente estamos a ese nivel y no hay que muchas veces, hay que reservarse muchas veces las maniobras que uno puede llegar a hacer. Lo mismo a nivel del fundus gástrico. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo? ¿Se escucha bien todo? Todo de 10. Y esto es un poco para tener en cuenta lo que uno por ahí puede llegar a causar. Es algo nuevo que encontré, que en un estudio con 50 pacientes que hicieron, todos derivados, digamos, eran endoscopías que hacían detrás del eco transesofágico, como para ver un poco qué repercusión había habido, eran cirugías cardíacas o procedimientos de hemodinamia. Habían visto que en el 86% hubo complicaciones menores o mayores. Las menores eran pequeñas equimosis, pequeñas petequias, o en un 40%, o sea que no es poco, 40% de 86, hubo complicaciones mayores como hematomas o laceración de la mucosa. Por lo tanto, fíjense ustedes qué importante es resguardar y tener el tema de lo que son los cuidados que hay que tener con la sonda, sobre todo incluso cuando tengo un paciente que está en el mayor plano de la anestesia y que juntamente cuando se despierte, digamos, tiene una posibilidad de despertarse con una hemorragia digestiva o hacerla en el propio acto quirúrgico. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Fíjense que 86% no es un número chico, y a su vez de ese 86, 40% lesiones que incluso pueden ser pasibles de sangrado. Todas estas lesiones, estos pacientes, no hubo mortalidad por ninguna de estas lesiones, no con dieta y tratamiento, digamos, antiácido anduvieron bien, pero si yo al paciente le hago un hematoma intramural y después a las 2 o 3 horas el cirujano me pide que me vuelva a meter y que pase por el mismo lugar donde tengo un hematoma en la pared, hay riesgo de lacerarlo y eso puede ser mortal, porque
deja de ser contenido. Entonces, mucho cuidado con esto y tener en cuenta. Y acá teníamos un poco, bueno, las complicaciones que yo les había enumerado, en más o en menos. Todos tienen que ver un poco con las condiciones del estudio, con las condiciones previas del paciente también y a lo que yo vaya a ver. Y como decíamos, lo más frecuente, digamos, o sea, son las complicaciones a nivel de las piezas dentarias y lo que es también, depende de la población que yo esté viendo. Lesiones en los labios o las dificultades para tragar, pero son todas cosas transitorias. Obviamente, cuanto más añosa sea la población, más riesgo voy a tener de injuria dental. Y la mortalidad obviamente es muy baja, es menor del orden de 1 cada 10.000 y muchas veces está relacionado también con las poblaciones que uno toma. Después puede haber otras cosas, digamos, todo dependiente un poco o que tienen que ver con lo que charlamos, pero en más o en menos, pero son todas de muy baja ocurrencia, por suerte. Hay una gran experiencia también en pacientes pediátricos y hay una gran experiencia en pacientes pediátricos sobre todo por la cirugía de la cardiopatía congénita. Recordemos que el paciente pediátrico se hace siempre bajo anestesia, bajo un plano anestésico total, aun si es un estudio que yo tengo que ver, digamos, cosas mayores o demás. Por ahí a medida que sube la edad del paciente, obviamente el nivel de sedación puede ser menor, pero la mayoría de las cuestiones que hay y de los trabajos que hay en pacientes pediátricos derivan de la cirugía sobre todo. Y algo muy importante, no para repasar toda esta lista de estudios, metaanálisis, pero sí que puede haber hasta 10-11 días de plazo en el cual puede aparecer una de las complicaciones. Y obviamente, si estábamos viendo hoy que en el 80% de los casos hay algún tipo de daño al esófago, digamos, un hematoma, digamos, puede llegar de acuerdo a lo que si no fue detectado, justamente el paciente puede llegar a tener un sangrado producto de ese hematoma o de una laceración hasta 10 días después. Entonces, mucho cuidado con eso. Digamos, el paciente se despierta, el estudio fue sin complicaciones, pero yo tengo 10 días que, digamos, de acuerdo un poco a lo dificultoso que puede haber sido el estudio y demás, tal vez hay que darle, pienso, no lo dice en ningún lado, alguna recomendación al paciente. Recordemos que el riesgo de este tipo de complicaciones siempre está directamente relacionado con la permanencia de la sonda dentro del paciente y también con lo dificultoso que haya sido ver lo que se quería ver. En cirugía muchas veces es muy dificultoso porque incluso ahí sí se interpone líquido y aire que se va aspirando o líquido que se va lavando en el campo quirúrgico y justamente es, digamos, una situación que predispone a todas estas cosas. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Y bueno, las contraindicaciones pueden ser absolutas o relativas. En los distintos trabajos, digamos, varían un poco las contraindicaciones relativas. Y hay experiencias en distintos centros incluso que lograron bajar las complicaciones, las contraindicaciones relativas justamente, o mejor dicho, la incidencia de complicaciones y relativizar ciertas contraindicaciones, por ejemplo, haciendo un estudio a la par del uso de un endoscopio. Obviamente las varices esofágicas, yo he tenido pacientes que los he rebotado de consultorio, que han venido por consultorio a hacerse un transesofágico y que al interrogatorio dice, por suerte de las varices esofágicas ando bien después que me hicieron, dice, el procedimiento de cerclaje. Entonces, digamos, yo obviamente en esos casos se lo contraindiqué y una de las cosas que se puede sugerir, si tiene que ser muy mandatorio el estudio, es hacerse una endoscopía al mismo tiempo y justamente con el de endoscopio ir guiando, por así decir, la sonda y justamente, bueno, estar atento si llega a pasar algo. Yo acá nunca escuché que nadie lo haga con el endoscopio, pero es digamos, es una herramienta que puedo llegar a tener. Entonces, como una contraindicación absoluta, la víscera perforada, un estridor
esofágico, una constricción esofágica que no tenga diagnóstico, un tumor esofágico, un esófago que puede estar lacerado, perforado, que eso muchas veces uno lo puede ver en la terapia intensiva. Pacientes que a lo mejor tienen una mediastinitis producto de la ruptura del esófago y se quiere ver por ahí alguna cosa y te indican un transesofágico, justamente, bueno, es una complicación. El divertículo esofágico es una complicación y, bueno, obviamente el sangrado activo, ¿no? Que tenga Y capacidad dentro, ¿sí? influye en algo, ¿no? ¿Cómo? Que tenga, que pueda deglutir el paciente o no, ¿influye, lo contraindica el procedimiento o no tiene nada que ver? El hecho de que no pueda deglutir muchas veces se da en la terapia intensiva en los pacientes que se busca cardiopatía embolígena, sobre Ujú. todo cuando generalmente son pacientes que han tenido una ACV. Eso no lo... Sí, A ver, contraindica en hacerlo despierto. Eso contraindica el hacerlo despierto. O sea, el hacerlo sin la ayuda de alguien que maneje la vía aérea. Si yo tengo un paciente que no puede tragarlo, lo más probable es que le pida un estudio bajo sedación. perfecto, pero se puede hacer. Sí, sí, se puede hacer, sí, claro, claro. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, a ver, estamos hablando de disfagias funcionales, ¿no? No de disfagia porque tenga un tumor faríngeo. En eso estamos de acuerdo. Sí, sí, más que nada preguntaba Eh, cuando cardioembolia en un paciente que tuvo una CB. claro, Que, no, no, no. Es un estudio que hay que hacerlo con alguien que esté cuidando, digamos, la vía aérea. perfecto. Eso es así. ¿Eh? Después nos ha pasado también de tener candidiasis esofágica u oral, y bueno, en esos casos obviamente también lo mismo, o sea, uno tiene que remitirlo al médico, llamarlo y decirle, che, se justifica porque realmente es algo que predispone a una laceración o algo más complicado, entonces eso es un poco así. Y eso de justamente, yo lo agregué ahí a patología orofaringia porque en realidad en la última guía que este, es del Colegio de Anestesiólogos junto con la Sociedad Americana de Ecocardiografía, eh, mucho no lo tomaban en cuenta y justamente, digamos, nada, es una cuestión que tiene que verse. Los anestesistas se han metido mucho con la ecocardiografía intraquirúrgica, en muchos lados, en todo el mundo, y bueno, y ellos también tienen su experiencia acumulada. Así que bueno, sepamos por ahí ese tipo de contraindicaciones que hay absolutas, que hay relativas. Otras, las contraindicaciones relativas también es la historia de el antecedente de radiación, ya sea en el cuello, mediastinal, cáncer de mama y demás. Eso hay gente acá en Rosario, ecocardiografistas viejos, muy avesados, que ellos lo tienen como una contraindicación absoluta, por ejemplo. Bueno, en realidad, a medida que aparecen las canas, digamos, yo creo que uno se torna un poco más reticente a hacer ciertas cosas y la piensa más, sobre todo al daño que puede hacer, independientemente de que el derivante del paciente quiera sí o sí el estudio. Mismo la trombocitopenia o los trastornos de la coagulopatía, digamos, o sea, eh, un volumen de plaquetas menor a 30.000, bueno, por ahí lleva a plantearse un poquito y si el paciente estaba anticoagulado peor. Entonces, se nos han presentado este tipo de cosas y uno muchas veces es más selectivo al hacer el estudio y llega solamente y se mete solamente en el esófago, ve lo que tiene que ver y después se va, digamos. Es un poco así el tema. Este, Así que bueno, eso es un poco la hernia hiatal sintomática. Bueno, justamente en estos casos por ahí el paciente si no refiere una disfagia o alguna cosa que sea o un reflujo o algo que sea muy importante, también o una gran hernia hiatal que justamente tenga todo un desplazamiento, no lo que tiene la mayoría de las personas. Bueno, esto también uno lo tiene un poco en cuenta. Si uno le hace un transtorácico y ve, digamos, parte del contenido gástrico en el tórax, digamos, ahí también sería una cosa a tener en cuenta y que al menos uno podría llegar a hablar con el gastroenterólogo del paciente. Bueno, y recordemos que las condiciones del estudio, digamos, generalmente tendemos más a hacerlo con sedación. Ahora,
la mayoría tenemos un montón de estudios en la espalda ya hechos con un paciente consciente en el consultorio, cosa de que si no tenemos un monitoreo, si no tenemos un carro de paro cerca, si no tenemos posibilidad de manejo de la vía aérea, como cuando estamos en la residencia, digamos que tenemos todo ahí, en la unidad coronaria, medio como que ya, digamos, es una cosa un poco lanzada. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que por ahí un consultorio con una sola persona no es suficiente como para hacer un estudio consciente. Simplemente porque el paciente puede hacer un un síncope vasovagal, una hipotensión, etcétera, y eso ya lleva justamente a que se nos complique el estudio. Y digamos, un paciente que se nos hipotensa nos hace eso, no sabemos si en realidad le rompimos una varice esofágica, si nos metimos dentro de un divertículo de Senker, o si o simplemente es un reflejo. Entonces, mucho cuidado con eso, con el estudio del paciente consciente. El paciente sedado es lo ideal, ¿por qué? Porque el paciente sedado básicamente conserva algunas cosas, como por ejemplo es la deglución, ¿sí? Y la deglución es algo que, por así decir, en un paciente que no esté, que no tenga alteraciones de la deglución, nos ayuda a pasar la sonda, nos ayuda a que las dos etapas de la deglución, que ya vamos a ver, la sonda progrese mejor y aparte de eso, digamos, nos permite tener un poquito más el control de lo que es el estado del paciente en sí. Pero bueno, obviamente hoy en día, digamos, hay veces que de acuerdo al paciente y demás directamente no coopera y muchas veces incluso hasta el plano anestésico progresa involuntariamente y bueno, hay que suspender el estudio porque el paciente tiene hipoxia o lleva a la hipoxemia. Y después, otra de las maneras, digamos, es la anestesia general, que acá sí ya habría que controlar más la vía aérea, pero la anestesia general tenemos que recordar que es la única posibilidad de hacerle un estudio a un paciente, por ejemplo, que tenga un EPOC severo, donde la hipoxia puede llegar a causar aumento de la presión pulmonar y puede llegar a, digamos, a traer más hipoxia o fallo cardíaco, lo mismo el paciente que tiene cardiopatías congénitas cianóticas, eso es muy importante, que ese tipo de pacientes hay que hacerlo con anestesia general. La cardiopatía congénita cianótica, digamos, si el paciente se pone hipóxico, va a llevar aumento de las resistencias pulmonares y con esto van a aumentar los shunts, por lo tanto va a ser un estudio que yo lo voy a tener que suspender antes porque va a progresar la hipoxia. Entonces mucho cuidado con este tipo de pacientes, cardiopatías congénitas complejas, cianóticas y pacientes
frecuencia de la sonda del ET. La Sería frecuencia sí, sería es arriba de los 5 MHz. O pero- sea, es equivalente a la del vaso de cuello. perfecto. O sea, es por eso, digamos, estamos más o menos en ese rango de frecuencias. Perfecto. Bueno, Seguimos nomás. Ahí está Ezequiel. Me parece que lo perdimos de nuevo. ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Bien, perfecto. Bueno, entonces charlamos esto. Se entendió un poco la idea de qué pacientes habría que hacerlo con anestesia general. sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, y otra cosa también es, bueno, la preparación del contraste endovenoso. Esto justamente la solución salina agitada que muchas veces preparamos. Hay gente que la hace también con, generalmente es 9 centímetros de agua, de solución fisiológica, no agua destilada, solución fisiológica, más 1 centímetro de aire. Y hay gente que lo ha probado, digamos, en adosarle sangre, la sangre venosa, 1 centímetro de sangre venosa. Y aparentemente algunos dicen que mejora, digamos, el contraste que hace, porque las burbujas pueden ser más pequeñas y aparentemente no tiene contraindicaciones o no tiene complicaciones. Pero lo cierto es que nosotros usamos solución salina agitada y lo ideal son dos cosas. Una, que el paciente esté consciente para poder hacer valsalva, para poder verse un foramen oval, pero por el otro lado también hacer la inyección por una vía más rápida. Y realmente es totalmente distinto cuando nosotros lo podemos hacer en una vía, ya sea o en la vena femoral o en la vía central. Bueno. ¿Por qué no me responde? Dejé de compartir pantalla porque no me respondía. Ya sigo. Bueno, ahí estamos. ¿Se ve? Sí, ¿Están viendo? sí, Bien. sí, sí. Bueno, entonces, adicionalmente, obviamente, el paciente tiene que tener al menos 8 horas de ayuno. Recuerden que la leche tiene, digamos, juega un papel como si el paciente hubiese ingerido, digamos, eh, un alimento sólido. Y justamente, digamos, es algo que hay que tener en cuenta. O sea, si el paciente ingirió leche y dice, no, un traguito solamente para tomar los medicamentos de esta mañana. Ah, bueno, ¿y cuánto hace? Y hace 2 horas. Bueno, no, en realidad la leche, por el componente lipídico que tiene y demás, hace, digamos, bueno, que haya un mayor riesgo de que el paciente tenga algún tipo de reflujo o de contenido gástrico, y entonces por eso no tiene que tomar leche. O sea, lo único que se le permite es agua, incluso hasta 2 horas antes, un traguito para tomar las pastillas, nada más. Ojo con el tema de si tiene prótesis dentarias que son removibles. Hay que explicarle siempre bien al paciente qué es lo que se le va a hacer y por qué se hace. Y obviamente el interrogatorio, que siempre tiene que estar dirigido, por así decir, a todo este tipo de patologías. Por un lado, del tubo digestivo, y por otro lado también si tiene patologías respiratorias, o todo lo que decíamos por ahí, si tiene alguna alteración de radiación, si ha tenido, por ejemplo, qué sé yo, un linfoma en mediastino, o ciertas cosas que eso por ahí lo tornarían un poquito más dirigido, por así decir, al estudio y con ciertas limitaciones. Entonces mucho cuidado con eso, y obviamente el consentimiento también. Habrán leído también como una contraindicación relativa el tema de la
de lo que es la patología cervical. Eso poniéndolo, digamos, en decúbito lateral al paciente y con ciertos recaudos por ahí, puede ser algo relativo, muy relativo, podemos decir. Así que bueno, eso un poco. Esto un poquito lo que decíamos hoy de las fases de la deglución. Nosotros usamos, digamos, prestamos mucha atención en dos fases de la deglución. Una es la primera fase, donde viene de la boca el bolo alimenticio, digamos, a la faringe superior, que es ahí donde nosotros aprovechamos para pasar hasta ese plano la sonda y la usamos, digamos, usamos el dedo índice como para guiarla, para no llevarnos puesto justamente los pilares de la faringe, y a su vez estar también a la espera, si el paciente está semisedado, del reflejo de deglución para el segundo paso, o sea, desde la faringe al esófago. Entonces, desde esa forma, si el paciente no está relajado, pero conserva estas fases de la deglución, se hace por ahí incluso mucho más fácil el pasaje y menos traumático. Bueno, y los niveles de visualización generalmente, o sea, ustedes nos van a ver a nosotros que usamos sobre todo el nivel medio esofágico, bueno, de acuerdo a lo que se quiera ver. Generalmente el nivel medio esofágico está a 25, 35 centímetros, 30 de la arcada dentaria. Vieron que la sonda incluso tiene como marquitas que obviamente nos orienta a la profundidad que estamos. Bueno, justamente lo que más usamos es el nivel medio esofágico, pero ya vamos a ver cuáles son los usos del esófago superior o el nivel transgástrico o del transgástrico profundo. Y recuerden también que lo que decíamos hoy, nosotros con la sonda, o sea, la traccionamos o penetramos, o sea, vamos más arriba o más abajo, y también hacemos el movimiento, digamos, de giro horario o antihorario si nosotros queremos ver o cortar más a la izquierda del paciente o más a la derecha. O sea, si yo quiero cortar más a la derecha en un plano horizontal, más a la derecha, lo que voy a hacer va a ser una rotación horaria. Entonces, digamos, el otro extremo de la sonda, que es el que está dentro del paciente, va a apuntar, por así decir, a la derecha y vamos a ver las cavidades derechas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, y acá un poquito lo que decíamos y algunas cosas que hay que tener en cuenta. Nosotros cuando entramos a 0 grado, vamos a entrar básicamente, vamos a tener esta imagen que es obviamente la punta o casi la punta, porque muchas veces no se ve del todo la punta, porque no estamos alineados simplemente. Y siempre lo que vamos a tener a nivel superior va a ser la aurícula izquierda, como en todas las vistas del esófago medio. Obviamente, si nos vamos al esófago superior o si bajamos al transgástrico, ya vamos a dejar de ver la aurícula izquierda. Pero si no, vamos a tener siempre la aurícula izquierda como primera vista. Y el ventrículo izquierdo, que en más o en menos lo vamos a poder ver, como así también la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Si nosotros hacemos una rotación horaria con la mano, la otra parte de la sonda va a apuntar un poquito más hacia la derecha, entonces ahí a lo mejor la podemos ver mejor. Esta imagen está acá un poquito simplemente para decir, pucha, ¿qué pasa si está a 180 grados? Bueno, si está a 180 grados el corte, es como que hicimos un giro de 180 grados con la mano en el transductor transtorácico, o sea, se ve lo mismo, pero de forma invertida. Y recordemos, el ventrículo izquierdo se va a ver en más o en menos de acuerdo a cómo esté el eje. Si veo poco de la punta y quiero ver más de la punta, yo lo puedo hacer como un recurso, es retroflexionar la sonda, digamos, que vaya, digamos, más en sentido de la orientación de lo que es la punta del corazón, o sea, más hacia abajo y hacia la izquierda, entonces con eso por ahí la puedo desplegar. Y como todo 4 cámaras, digamos, que se asemeja, como cualquier 4 cámaras apical del transtorácico, esto siempre va a ser septum interventricular inferior y esto va a ser pared anterolateral. En más o en menos de acuerdo a la rotación, pero siempre va a ser así. Y esto es un poquito lo que decíamos recién. Ya vamos a ver, digamos, qué parte de la válvula mitral vamos a ver de acuerdo al plano de la válvula mitral. Y si nosotros cambiamos a 90 grados, vamos a tener una vista de lo que es un 2 cámaras, con lo que es pared anterior hacia nuestra izquierda y pared inferior a la izquierda de la imagen.
Y esto es importante básicamente porque, bueno, porque justamente va a tener su implicancia en el sentido de que podemos llegar a querer ver la motilidad, evaluar la motilidad, de nuevo la misma consideración, si puedo ver o no la punta, de acuerdo a cómo esté la posición del paciente o de acuerdo a la inclinación que le pueda dar. Pero lo fundamental del eje a 90 grados, de la vista a 90 grados, es que voy a tener un bicameral con la pared anterior por un lado y la pared inferior por otro. Ya vamos a ver después también qué partes podemos ver de la válvula mitral. A 120 grados es una consideración que la tengo que tener en la cabeza, pero desde, por así decir, desde la anatomía cardíaca. O sea, desde que yo voy a hacer un electro a un paciente, yo tengo que saber que el tracto de salida y el tracto de entrada del ventrículo izquierdo están alineados, por así decir, en un plano de 120-130 grados. ¿Qué es esto? O sea que siempre la aorta y el tracto de salida del ventrículo y el tracto de entrada del ventrículo izquierdo y la válvula mitral van a estar unidos, por así decir, en un corte que yo haga entre 120 y 130 grados. ¿Se entiende? O sea, es algo semejante a lo que yo hago cuando tengo la vista paraesternal de 2 cámaras en el transtorácico, o cuando hago una vista apical 3 cámaras desde la apical mismo, es lo que se homologa a esta vista, o sea, a 120 grados. ¿Por qué? Porque yo estoy cortando parte del tracto de salida, parte del tracto de entrada del ventrículo izquierdo, parte de la aorta y la válvula aórtica en longitudinal, de la misma forma que cuando hago el transtorácico a ese nivel. ¿Se entiende lo que digo? Porque es importante, digamos, graficarme en la cabeza que más o menos entre 120 y 130 grados es donde se alinean las dos estructuras. Sí, perfecto. Bien. A mí, Ya vamos a ver después dónde se traduce en el estudio de cada uno de los festones de la válvula mitral. Pero yo quiero que tengan eso en la cabeza, porque de acuerdo a que el paciente sea más o menos longilíneo, más o menos pícnico, o tenga algún tipo de patología, esto se nos va a desalinear y va a decir, ¿cómo? Pero ahí estás haciendo, digamos, un eje largo o un 3 cámaras o una vista de las que habitualmente la vemos a 120 grados, pero vos estás a 90. Y bueno, tal vez el paciente era más longilíneo, ¿tá? Entonces, eso les quiero, digamos, un poquito hacer ver cómo varía justamente con la posición también. Pero yo lo que sé que a ese nivel, siempre, con mínimos retoques de la sonda, yo voy a tener tracto de entrada y tracto de salida, y a su vez, en el tracto de salida voy a estar viendo la válvula aórtica con las mismas dos valvas que veo en el transtorácico, o sea, hacia abajo la coronariana derecha y hacia arriba o más cerca de la aurícula izquierda la no coronariana. ¿Se entiende? Y después yo puedo rotar mínimamente la sonda y voy a ver parcialmente más una o la otra, pero la idea es esa. ¿Estamos de perfecto. acuerdo ahí? Sí, sí. Bien, después vamos a hablar de la válvula mitral, que no dista de esto y de este razonamiento, y por eso tengo todas las fotos que tengo, pero básicamente es ahí. Ahora fíjense bien, yo ahí estoy a 120 grados y estoy como cortando longitudinalmente la aorta. Y ahora yo me pongo 90 grados menos, o sea, a más o menos 30 grados, dicho de otra manera, en un plano ortogonal, y la estoy cortando bien en eje corto a la válvula aórtica. ¿Se entiende por qué? O sea, hoy la estaba agarrando bien en longitudinal y ahora con 90 grados menos, o sea, en un plano ortogonal, le estoy agarrando a donde está, que es más o menos 30 grados. Fíjense lo que yo les decía, o sea, si sale de una forma y a unos grados, el plano ortogonal va a estar más o menos a 30 grados. ¿Se entiende? Que es acá donde dice eje corto. ¿Está? Sí, sí, ¿Se sí, entiende? perfecto. ¿Se entiende? Porque la veo, digamos, en transversal. Justamente estoy 90 grados menos, por lo tanto es lógico que la voy a ver en transversal. Muchas veces son 20 y muchas veces son 40. Pero bueno, es un poco para que lo tengamos en la cabeza y un poco de acuerdo a cómo es la historia. No solamente, bueno, la válvula aórtica ahí, bueno, la aurícula izquierda ahí, la aurícula derecha acá y un poquito del tracto de salida ahí del ventrículo derecho. Y bueno, recién estaba a 30 grados, ahora me posiciono un poquito más a 60, que igualmente no dejo de ver la válvula aórtica cortada de esa forma, en más o en menos. Puedo ver acá el tracto de entrada
del ventrículo derecho, y justamente me puedo llegar a posicionar en lo que es la válvula pulmonar y el tracto de salida. Fíjense que muchas veces incluso no se puede ver bien la válvula pulmonar. ¿Por qué? Porque acá hay calcio y justamente me hace de efecto de sombra en todo lo que está distal. Y esto sería, digamos, algo homologable a lo que es el eco transtorácico al eje corto. O sea, aurícula derecha, aurícula izquierda, y todo esto es ventrículo derecho, tracto de salida, arteria pulmonar con sus dos ramas. Es tremendo, lo tenés que aprender a ver todo al revés por estar viendo de atrás. Claro, Cambia exactamente. todo, pero sí, se entiende perfecto. Exactamente. O sea que hasta ahora llevamos varios cortes, como es el paraesternal eje largo del transtorácico, que se asemejaba al de 120 grados, porque está justamente a 120 grados el tracto de entrada y el tracto de salida, que es lo que yo veo en el paraesternal. A 60 grados, este se asemeja al eje corto del paraesternal. Y el dos cámaras, a 90 grados, se asemeja justamente al apical dos cámaras cuando yo estoy haciendo, justamente evaluando la pared anterior y la pared inferior. Y bueno, y para ver las cavidades derechas están próximas, así que lo que tengo que hacer, lo más importante, es una rotación horaria, entonces para hacer que la sonda rote hacia la derecha del paciente. Y entonces si estoy a 0 o 30 grados voy a poder evaluar mejor el tabique interauricular. Si me posiciono entre 50 y 70 grados voy a tener, entre comillas, como un dos cámaras del ventrículo derecho en parte, con el tracto de entrada a este nivel, y se pueden acusar algunas de las venas cavas, que obviamente se van a ver mucho mejor si yo me voy un poquito más, 90, 110 grados, donde fíjense acá cómo se ve bien la vena cava superior, la vena cava inferior, y este es el septum interauricular. Siempre que vamos a hacer un cierre de un foramen oval o de una comunicación interauricular, el hemodinamista nos pide. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. sí. Siempre el hemodinamista nos pide que veamos qué pasa con la vena cava superior e inferior, o sea, si tiene borde de seguridad o si el dispositivo, digamos, puede llegar a colapsar o a tener contacto con alguna de las venas cavas. Entonces eso es muy importante, justamente la vista que nos pide siempre el, el hemodinamista. Entonces, muy importante, entre 90 y 110 grados es el eje bicavo, como le decimos nosotros, vena cava superior, vena cava inferior. Y si progreso un poquito más la sonda, no son tantas las veces que el hemodinamista, perdón, que el cirujano cardiovascular, por ahí en una reparación, quiere ver cómo está la función ventricular. Bueno, justamente en la progresión transgástrica es lo que puedo llegar a ver bien el eje corto del ventrículo izquierdo, y justamente le puedo hacer modo M a ese nivel, que es muy lícito hacer modo M a ese nivel, digamos, y reproducible, justamente, y puedo llegar a estimar por ahí un poco más, de una forma más objetiva, la fracción de eyección. Algo que me quedó un poco de decirle, que ustedes nos ven bastante hacerlo, es la orejuela, la visualización de la orejuela de acuerdo a la anatomía, y habitualmente la orejuela nosotros la tenemos entre los 120, entre los 60 y los 120 grados. Generalmente a los 90 grados la podemos ver bien a la orejuela de la aurícula izquierda. O sea, sería esta la vista que nosotros habitualmente usamos para ver la orejuela. Hay veces que se ve un poquito más horizontal y otras veces más vertical, pero es más o menos ahí donde podemos llegar a ver la orejuela. Y ya cuando en la progresión de la clase y por ahí de la segunda parte de la clase vamos a ver bien las estructuras que hay en su vecindad y demás, pero me había quedado decirles eso, como así también la orejuela de la aurícula derecha, que justamente uno se puede posicionar más o menos alrededor de los 90, 100 grados, y es donde la puedo llegar a ver a la orejuela de la aurícula derecha, aunque por ahí es menos la indicación. Generalmente acá, acá la puedo llegar a ver a la orejuela de la aurícula derecha. Esto un poquito de lo que estábamos charlando del transgástrico, del eje corto del transgástrico, que sería simplemente para ver eso. Pero si yo hago, digamos, una vista vertical, un corte vertical, ya ahí me puedo posicionar en las distintas cavidades, que de acuerdo a cómo me posicione y cómo rote yo, digamos, el transductor, y a la vista que tenga el paciente, no nos olvidemos de eso, porque
hay un alto porcentaje donde no puedo ver todas estas cosas, como por ejemplo en este caso, que puedo ver acá la salida de la aorta, el tracto de entrada y el tracto de salida del ventrículo derecho. Muchas veces no lo puedo ver. O como en este caso acá también, a 0 grado, que asciendo un poquito y puedo llegar a ver la aorta ascendente, digamos como si fuese un 5 cámaras, este nivel, o sea, esto es ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, desde la punta visto, porque yo estoy bien profundo, hay veces que se puede ver y hay veces que no. Lo mismo y por ahí con mayor utilidad, y justamente esto es donde lo veo, donde a un nivel un poquito más alto, donde estoy perdiendo de ver la aurícula izquierda y estoy ingresando en el estómago, los músculos papilares. Muchas veces cuando hay una lesión de un músculo papilar o lo que sea, esta es la vista que mejor se ve, 90-100 grados, alineado de acuerdo a la rotación de la sonda. Y muchas veces por alguna alteración también anatómica de la válvula mitral. No es lo que uno más use, muchas veces esto se usa más en procedimientos intraquirófano. Lo mismo que si quiero visualizar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, lo que por ahí me puedo llegar a posicionar mejor acá si quisiera medir un gradiente, por ejemplo, en el tracto de salida. Pero bueno, la anatomía de la válvula aórtica ya, digamos, es como que me queda lejos, porque la válvula aórtica nace, digamos, mucho más arriba de lo que es el diafragma y de lo que es el abordaje transgástrico, donde yo estoy emplazado con la sonda en ese momento. Bueno, y si retiro un poquito la sonda, hacia arriba y la roto, voy a poder llegar a ver la aorta ascendente. Para ver la aorta ascendente, habitualmente no es una vista, digamos, que me lo permita tanto hacer, porque yo tengo lo que se llaman, que ya vamos a ver ahí, que son las zonas ciegas del esófago, o mejor dicho, del estudio transesofágico, y está debido justamente a la bifurcación de la tráquea. Decía Ezequiel que justamente el tramo de aorta ascendente, ya sea a 120 grados siguiendo su eje y viéndola en eje largo, o a 30 grados y viéndola en eje corto, como sería acá, y esto es la bifurcación de la pulmonar, no siempre la puedo ver porque tengo las áreas de sombra que me producen la tráquea. Esta área de sombra que me produce la tráquea, justamente al interponerse entre lo que es el esófago y la aorta, sobre todo la aorta ascendente, es de que sea bastante limitada la visualización de la aorta ascendente. Hay veces que la veo y hay veces que no, depende como de costumbre, incluso si está dilatada o no. Por suerte en las disecciones la mayoría de las veces se puede ver, no sé por qué, tal vez porque esté dilatada, y justamente, digamos, el eje corto es bastante complicado, y bueno, es parte del estudio, digamos, sobre todo si estoy evaluando aorta. La aorta torácica descendente pasa, digamos, en un plano muy cercano al corazón y al esófago mismo, porque la aorta, digamos, como que abraza al esófago y, digamos, también la puedo ver siempre, la aorta torácica descendente, y ahí sí que hago un sentido y una rotación antihoraria, y medio como que por protocolo lo hacemos cuando nos vamos a esto. ¿Por qué? Porque justamente hacemos esa rotación antihoraria de la sonda, entonces la sonda apunta, visualiza hacia la izquierda del paciente, que es donde justamente cae la aorta, donde va cayendo la aorta, y a 0 grado vemos el eje corto, por así decir, y vamos describiendo si hay placas o si hay alguna complicación, y justamente el eje largo en plano longitudinal, que por ahí, si el paciente no tiene una disección o ciertas cosas, no lo usamos tanto. Generalmente salimos barriendo en eje corto, o sea, 0 grado. Y un poquito largo, al salir también, o depende de la patología que estemos buscando, que generalmente lo vamos a ver entre 0 y 30 grados, más o menos. En algunos pacientes se ve más, en otros menos. En algunos pacientes se ve también, o nos podemos alinear, y tengo un caso para mostrarles, que se ve la salida sobre todo de la subclavia izquierda, pero lo que generalmente no vamos a ver es el tronco arterial brachiocefálico, porque justamente el tronco inominado generalmente me lo está tapando la tráquea. Así que eso generalmente no lo vamos a ver. Eso es un poquito lo que les decía de las zonas ciegas. Y si quieren, con esto ya vamos terminando lo que es la válvula mitral, o sea, la anatomía de la válvula mitral.
Ustedes saben que, como decíamos hoy, que hay un ángulo que siempre es mandatorio, un poquito por ahí el tracto de entrada y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La válvula mitral y el recorrido que hace, digamos, donde la línea de cierre, es como, digamos, un poco opuesto, por así decir, o ortogonalmente, si se pudiese trazar un plano, al plano que estábamos estudiando. Entonces, generalmente la línea de cierre se encuentra a ese nivel, aunque, bueno, muchas veces puede estar un poquito más o menos rotado el corazón, y ya lo vamos a ver cuando hagamos un trance esofágico, que ahora que dieron la charla les voy a mostrar qué scallops estamos viendo, qué festones de la válvula mitral estamos viendo. Generalmente, ya sea la valva anterior o la valva posterior, tiene 3 festones más o menos individualizables, donde el festón, lo que sería la 2, generalmente es como que progresa bastante, es como más exuberante sobre el resto, y ya vamos a ver que nos determina ciertas estructuras de acuerdo a cómo cortemos. Vamos a ir a un poquito a la primera. Fíjense, si nosotros cortamos a 120 grados, estamos cortando en más o en menos rotación, en más en menos grados que le demos, o rotación en sí en el hábito del paciente. Estamos cortando sobre todo el festón principal de la valva anterior, que sería esto, de la válvula mitral, y el festón posterior, que sería esto, de la válvula posterior, pero lo importante acá es que lo vemos bien desplegado al festón de la valva anterior. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, qué pasa con la continuidad mitroaórtica, o cómo está la valva anterior, porque hay un jet que justamente está impactando ahí de una insuficiencia aórtica en un paciente que tiene una endocarditis infecciosa, es muy probable que las mejores imágenes las tenga justamente en este nivel de corte, donde la tengo bien desplegada y más grande la veo la valva anterior, porque justamente estoy pasando por el A2, que es el segmento más protuberante de la valva anterior. ¿Se entiende? Fíjense acá cómo se ve parte del tracto de salida del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, etcétera, que decíamos que era el homólogo. También acá puedo llegar a ver los hostia de las arterias coronarias, sobre todo el de la coronaria derecha, que con eso me va a ayudar también si quiero hacer alguna medición por un implante de una TAVI, etcétera, etcétera. Entonces hasta ahora estamos con esa imagen de la valva anterior, o sea, A2, P2, que de acuerdo a alguna rotación más o menos lo que sea, puede variar un poco, pero eso es lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Y claro, y lo que decíamos, si a 120 grados tenemos una imagen, ortogonalmente, en más o menos, vamos a tener otra imagen que va a pasar justamente por esta línea bicomisural o plano de cierre, bicomisural, y esta es la vista bicomisural. ¿Y qué tiene la vista bicomisural por excelencia? Bueno, que vamos a ver en la misma imagen, parte de la valva anterior y parte de la valva posterior. ¿Por qué? Porque como decíamos, que la valva A2 tenía mayor protuberancia, entonces en una vista que pase entre 40 y 60 grados, vamos a cortar, o sea, la imagen que vamos a tener al medio va a ser de la valva anterior. Y justamente en la periferia vamos a tener el segmento P1 o el segmento P3 de la valva posterior, siempre dependiendo de cómo estemos rotando en más o en menos la sonda. Pero eso es importante, o sea, esta foto no puede faltar en un paciente que nosotros estamos sospechando una endocarditis infecciosa, porque realmente acá nos está mostrando esa anatomía valvular. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Entonces, estos tres componentes de la válvula mitral, uno pertenece a la valva anterior y estos de la periferia a la valva posterior, segmento P1 o P3. Y acá un poquito, si yo me posiciono a 90 grados, también veo en más o en menos parcialmente, de acuerdo a si roto, y me voy hacia la línea media con el transductor, o sea, con la sonda, y puedo ver o toda la valva anterior o toda la valva posterior, o en más o en menos, como dice acá. Fíjense, si estoy viendo rotado un poquito, voy a ver más del segmento A2 y A3 y menos de la valva posterior, o al revés. Puedo llegar a, si yo roto hacia posterior, puedo llegar a ver toda la valva posterior. Entonces, pero eso tiene que estar por ahí estructuralmente en mi cabeza.
Y de acuerdo a la aorta también es algo que debo medir yo en el transtorácico, en el esofágico, más allá del transtorácico. Generalmente hay un milímetro de variación. Recordemos que cuando yo estoy en eje largo, perdón, y hago la medición de la aorta a nivel sinusal, eso se correlaciona con una medida en el eje corto a este nivel. Se correlaciona con una medida a este nivel, no con este nivel. Si yo hago esto, está mal. O sea, el plano ortogonal de este es este así. Entonces, digamos, eso es un poquito lo que me lleva a mí a decir, bueno, tengo o no correlación con el transtorácico. Y esto en realidad se los traigo, es un estudio hecho por Transtorácico, hace muy poquito que se publicó en la cuarentena, que es el estudio MATEAR, que es un registro de bastante, por así decir, circunscripto a muy pocos centros de salud, que eran personas jóvenes, sanas, muchos deportistas, y son más o menos los valores normales ajustados por peso, o por altura o por superficie corporal, y es un poco para tener en cuenta, o sea, generalmente el valor limítrofe, por así decir, eh, en, por peso y altura sería 21 milímetros metro cuadrado, y lo que es aorta tubular 19 milímetros metro cuadrado. Estos son los índices por altura, pero esto más o menos, digamos, son los valores que se manejan, por así decir, a nivel mundial, 19 y 21, o sea, si alguien le está informando una aorta una raíz aórtica de un determinado número, ustedes digan, pucha, bueno, sacamos superficie corporal, a no ser que sea un paciente obeso, y sabemos que si es mayor a 21 milímetros metro cuadrado, estamos hablando de una aorta dilatada, y si es a nivel tubular mayor a 19 milímetros metro cuadrado, también va a ser una aorta dilatada. Entonces, eso era un poco, digamos, para haciendo alusión un poquito a la medición de la válvula aórtica, como para que tengan, digamos, ingresado así en la memoria qué es una aorta que está dilatada a nivel sinusal o a nivel tubular, o sea, 19 y 21, o 21 y 19, digamos, sinusal y tubular. Eso es indexado por superficie corporal, y por altura un poco son los valores que están ahí. Bueno, chicos, yo creo que hasta acá, digamos, les hice bastante lío en la cabeza respecto a todo el procedimiento, a las cosas básicas que vemos y demás. De acá a mí me interesó poner las indicaciones básicamente porque repasamos un poco de patologías que por ahí muchas veces no se dan en un temario, como por ejemplo importancia de lo que es, qué sé yo, la forma de la orejuela, el foramen oval, una endocarditis, algunos conceptos básicos. Entonces quisiera seguir en otra parte de la charla con las indicaciones y justamente repasar algunas cosas que habitualmente vemos, como para tener una teoría, digamos, una entrada a lo que es la teoría de todo este tipo de patologías. No sé si les parece bien y seguimos la próxima clase. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta o algo que me quieran decir. Por- Sí, ya el transgástrico, chicos, dependiendo de la posición del paciente, dependiendo de la constitucionalidad, dependiendo de en dónde estoy haciendo yo el estudio, si estoy haciendo el quirófano con un mediastino que esté abierto, eh, dependiendo en sí, hasta incluso de la edad del paciente mismo, o sea, cuánto tengo yo de insuflado a los pulmones, cuánto baja el diafragma, es muy complicado a la vista transgástrica ver lo que uno va a ver. Es muy complicado, sí. Ya les digo, y como le suma al procedimiento posibilidades de complicaciones, tiene sus indicaciones. O sea, si yo voy a ver una sospecha de cardioembolia, si yo voy a ver, o sea, voy a evaluar cómo está el septo interauricular, cómo está la aurícula izquierda, la orejuela, etcétera, no voy a hacer un transgástrico por protocolo. Sí voy a salir mirando la aorta, un poco porque
puedo ver un debris en la aorta, como les voy a mostrar, pero otro poco, digamos, porque es parte del estudio y no me suma riesgo. Pero por eso, la vista transgástrica tiene sus indicaciones, tiene, por así decir, son cosas a las que echamos mano cuando no podemos definirlo de otra forma, y es muy poco probable que, por ejemplo, una endocarditis de la válvula aórtica me aporte algo, una vista transgástrica. Sí, por ahí ciertas partes de la mitral, o si yo tengo una imagen ahí, es una ¿qué es? A ver, una cuerda redundante, o es una vegetación. Bueno, justamente me voy a un eje largo transgástrico y a lo mejor ahí me puedo posicionar, pero mucho cuidado con el movimiento de la sonda. Excelente, Germán. Estamos. No, no se atormenten con todo eso que vimos de la válvula mitral y demás. Yo simplemente quería como para que ustedes tengan una referencia anatómica en sí de cómo están las cosas dentro, porque eso por ahí agarran el transductor del equipo, tienen que hacer un estudio de urgencia o lo que sea, y por ahí, digamos, ayuda, por así decir, a centrarse en qué partes está viendo uno de las estructuras fundamentales o de cosas que no se puede olvidar. ¿Mm? Seguro. Bueno, chicos, si está todo bien,